Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Gilberto López y Rivas, doctor en antropología por la Universidad de Utah, que acaba de cumplir 80 años. Gilberto ha sido, además de un gran amigo de este programa, solidario incondicional con las revoluciones de Cuba y de Venezuela. Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Luis, gracias a ti. Es un gusto. Bueno, 80 años es literalmente toda una vida, aunque parezca ser que tienes un pacto con el diablo, porque no se te ven en esos 80 79 años. parezco. Pareces 79. Gilberto, tú platicas que naciste en una vecindad, en un barrio pobre de la Ciudad de México. Sí, bueno, yo nací en la colonia de los Doctores y después viví la infancia temprana en Santa María de la Ribera, precisamente pues, en lo que se llamaba en aquella época una privada, en donde se daba pues todo lo que es la solidaridad y el apoyo del barrio, de convivir en un barrio, y al mismo tiempo pues todo lo que es las intrigas y los tejemanejes de toda esa privada, ¿no? Entonces, pues sí, andábamos siempre en la calle, no, piñatas, todo. Viví una vida muy colectiva en ese lugar, sí. Y luego te vas al puerto de Veracruz, donde una maestra tuya te imparte las primeras lecciones de antiimperialismo. No, extraordinario. Ella dirigía una primaria, ella sola daba clases de primero a sexto año y nos contaba cómo le había dado un soplo al corazón a la llegada de los americanos, como se llamaban. ¿De qué año estás hablando? No cuando tú estabas, sino cuando ella... Bueno, la invasión fue el 21 de abril de 1914 y su tía, Elenita del Toro, tiene un nombre, una escuela de Veracruz, porque ella llevó el dinero que faltaba de las tropas de Carranza para los maestros que hicieron huelga a la llegada de los invasores. Todas estas anécdotas me las contaba la Elenita del Toro cuando va de regreso ya con una bolsa de dinero. Asaltan el tren y entonces ella lo esconde en el tren, tenía mimbre y entonces lo esconde ahí, y ella da sus joyas y todo y pasa el dinero para pagar a los maestros de Veracruz que estaban en resistencia contra los invasores. Entonces todas esas historias a mí me llenaron. ¿Dirías que ahí te nació el antiimperialismo? Yo creo que sí, porque evidentemente reforzado después con otro maestro en la secundaria que también era muy anti-yanqui y que nos recordaba del 47 y del 14 y esto. Y bueno, eso se le va metiendo a uno en esa mentalidad de niño adolescente y queda como un recuerdo, ¿no? Las calles de Veracruz, José Azueta, etcétera. Tu tesis de doctorado trata precisamente... Trata de la resistencia, ¿no?, del pueblo. La tesis básica es que hubo una resistencia a los invasores, pero fue una resistencia popular. La del 47, cuando entraron aquí, que se levantaron el populacho, como se decía, el peladaje, ¿no? Y en Veracruz también la resistencia es resistencia popular. Entonces, por eso la tesis se llama Conquista y Resistencia, ¿no? El origen de la minoría nacional chicana en los Estados Unidos. Y trata toda esa guerra, se publicó en español varias veces, en Cuba. Últimamente ha habido una edición nueva que está muy bonita. Y en fin, dicen que los padres tenemos hijos predilectos y que también los autores tenemos libros, y ese libro para mí es uno de mis predilectos. Entre los más de 16 libros. Algo así más o menos. A pesar de que algunos de ellos tienen 1 millón de descargas, 500,000 de descargas otro. Sí. Ahí va, no, Rebelión nos hace ese gran favor de poner... Y la jornada. Y la jornada también, claro. Sobre donde escribes cada 15 días. Sí, ya desde hace
ya soy decano ahí también. Tal cual. Gilberto, tú te incorporas a la juventud comunista como otros jóvenes inquietos en la Sí. década de los 60, Sí, imagino, sí, a principios. en la preparatoria ingresé al club de prepas del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, y entonces pues ahí pues nos reuníamos ¿no? regularmente, pues, aprendimos todas las canciones de la Guerra de España, hacíamos agitación, no lo que se podía, con lo que se podía en esa época, en donde pues había pues golpeadores en las prepas, etcétera. Pasé por todo lo que es ese. Y luego era un periodo muy lleno de manifestaciones a favor de la Revolución Cubana, que ¿no? muchas veces salimos a defender a la Revolución Cubana. Pues ahí los bautizos de fuego de los granaderos, de los gases, me tocó con motos, ¿no? Nos echaban las motos, etcétera. En fin, que sí fue en esa preparatoria donde realmente ya recibí una cierta capacitación política, muy de manuales y muy de consignas, pero eso influyó muchísimo. Y luego tu odio por la contabilidad te hace desertar de la carrera de economía Totalmente. Creo que fue inclinarte a la antropología. Sí, fue casi una casualidad de esas buenas que hay en las vidas de uno, que salí corriendo de contabilidad y encontré una escuela de antropología en la calle de Moneda, en la cual ingresé y ahí dije, esto es lo que me gusta. Y ahí, pues, de ahí me recibí de nuestra alma mater, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ahí te incorporas a un grupo político-militar que no entró realmente en acciones ofensivas contra el ejército, pero del que formaban parte gentes tan importantes en aquella época como el profesor Otón Salazar, que había dirigido un movimiento social, sí. Los antiguos jaramillistas, que eran la tradición entre el zapatismo y la nueva guerrilla socialista, el Frente Obrero Comunista Mexicano de Juan Ortega Arenas, inclinado por la vía china. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te incorporas a un grupo así? Pues fue desde la propia preparatoria que inicio, paralelamente a la incursión en la Juventud Comunista, e incluso como molestaba ya un poco la cuestión esta de estar en algo, digamos, legal y algo ilegal, entonces pues hago que me renuncien en la Juventud Comunista. Y por pequeño burgués, imagino. Sí, por desviaciones pequeño burgueses, por las explicaciones tontas que di, en fin. Total que entro en este grupo y efectivamente conozco a Otón Salazar con un seudónimo, pero... ¿Qué seudónimo tenías? No recuerdo el seudónimo, pero lo que sí es que recuerdo es que cantaba corridos y muy bien. Y lo escuché con un corrido a Otón Salazar. Y bueno... También estuvimos por la tierra de Otón, allá en Alcozauca de Guerrero. Me tocó ir en una avioneta y aterrizar ahí cerca. En la montaña de Guerrero. En la montaña de Guerrero, estuve ahí como una semana. Era un pequeño poblado lleno de maestros de escuela. Entonces ahí estaba un normalismo, pero recalcitrante. Y bueno, Félix Cerdán, que fue mi tutor, mi mentor. El mayor jaramillista, sí, maestro también. Sí, sí, porque él estaba en lo que se llamaba en esa época las casas de seguridad, ¿verdad? Y entonces yo ahí lo conocí. Y entonces él iba con él a Morelos y me regañaba porque no se duerma y vaya siempre viendo y póngase atrás porque eran camiones que tenían salida. Entonces nunca podíamos ir en medio, sino teníamos que ir hasta atrás y nunca dormirse. Vea usted, entre y póngase junto a la pared. Esos hábitos todavía los conservo. No me siento en los restaurantes donde pueda ver a la gente. O sea, fue el mayor el que te enseñó a hacer trabajo conspirativo. Exactamente, sí. Íbamos ahí por unos caminos que él sabía, los recibían
casuchas de una pobreza extrema, ¿no? Le llamaban el maestro a él, tenían el seudónimo de Rogelio en la organización. Y era, bueno, para mí fue como pues el tutor de toda esa vida conspirativa. Una amistad que te duró hasta su que, muerte, no, hasta ¿no? que murió, sí, ¿no? Siempre yo le reconocí, ¿no? Y esta cosa de siempre encontrar, primero que nada, no solo cómo entrar, sino cómo salir, pues nos salvó en Tlatelolco, porque... Tú estuviste el 2 de octubre. Sí, y llegamos en un taxi donde había 3 soldados, disfrazados, los vimos las botas bajando del taxi, del colectivo, que eran esos osmóviles grandes. Entonces, Alicia y yo veníamos adelante. Alicia, tu compañera de vida. Compañera de vida. La mamá de tus hijos. Eso. Y entonces vimos que ahí podía pasar algo. De tal manera que después de ver cómo estaba la plaza, ¿no? Una iglesia, un foso arqueológico por acá, y entonces vimos que la única salida era en la salida del edificio Chihuahua, así. Y por ahí salimos corriendo, ¿no? Cargando yo a mi hermano con Alicia. A mi hermano se le aflojaron las piernas y bueno, pudimos salir de ese cerco y luego de otro cerco con tanquetas en Reforma. Y de ahí ya tomamos paramos un Volkswagen, nos metimos y escapamos de ahí, ¿no? Y ahí tomaste finalmente la decisión de salir un tiempo del país. Sí, salimos en el 69 y ya regresamos hasta el 78. Ya como doctor en antropología. Así es, por la Universidad de Utah. ¿Te parece, Gilberto, que luego, porque nos platiques de los mormones, vamos a una pausa mientras tanto? ¿Cómo no? Claro, Luis. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos aquí de vuelta con el doctor Gilberto López y Rivas, haciendo una semblanza de su vida militante y de su participación en los procesos de transformación en América Latina. ¿Cómo te fue con los mormones, Gilberto, a propósito de la Universidad de Utah? Bueno, pues evidentemente que fue para nosotros difícil la vida mormona, ¿no? Con todo esa pues fanatismo que existe, particularmente en el estado de Utah, ¿no? Pero salimos adelante, defendimos la tesis y bueno, ahí empezó mi enseñanza en Minnesota como profesor de estudios chicanos, del Departamento de Estudios Chicanos en Minnesota. Y nuestro regreso a México en el 79 y ya la incorporación 79. 78, regresamos en el 78 y ya el ingreso de ambos, tanto a instituciones académicas como al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tú desempeñaste un papel central en la solidaridad con la revolución nicaragüense y con la salvadoreña. ¿Cómo es que te involucras? Desde la UAM Iztapalapa, junto con Andrés Fábregas y Alicia, nosotros formamos el primer comité de solidaridad con la revolución salvadoreña, Comité Mexicano de Solidaridad con la revolución salvadoreña. Y de ahí se jugó un papel muy importante para integrar un Frente Mundial de Solidaridad con El Salvador. Y llegamos a tener 46, en todo el territorio nacional, 46 grupos de solidaridad con El Salvador. Y reuníamos muchísimos fondos para ellos. Un día fui a un mitin de la Volkswagen, donde logramos un buen apoyo de los obreros, que precisamente Ortega Arenas no nos quería entregar. Pero sí, fue en El Salvador, me tocó ir en 1900, cuando fue enero de 1980, creo, a El Salvador. Recién comenzaba toda la cuestión allá y después pasé a Nicaragua, donde intervine en varios proyectos, un proyecto de rescate de la historia oral
de la Revolución Popular Sandinista, también un proyecto Héroes y Mártires del Bocay, en donde nuestro papel era trasladar población que estaba entre los dos fuegos, de la contra de la revolución en la frontera con Honduras. Y bueno, en todos esos procesos, pues la solidaridad internacionalista pues nos animaba a seguir ahí y estar ahí. Y mientras tanto, tú mantenías tu apoyo irrestricto a la Revolución Cubana. Siempre lo he mantenido, yo creo que ha sido uno de los procesos más profundos y radicales de América. No creo que se haya dado ningún otro desde entonces con esa radicalidad. Y contra viento y marea, y a pesar de este cruel, injusto bloqueo, pues sigue ahí Cuba y creo que pese a las dificultades y los retos que han significado todos estos años, pues representa un proceso de emancipación que no podemos menospreciar, sobre todo en América Latina. Tú fuiste desde México uno de los primeros pensadores que comenzó a trabajar la cuestión de la autonomía indígena. Fue a través de la cuestión nacional, en realidad. O sea, nos metimos a ver toda la cuestión del marxismo, de la cuestión nacional y colonial, y de ahí pues llegamos a lo que es el análisis de lo que sostiene esa experiencia en los primeros años de la Unión Soviética, que es la existencia de un abigarrado conjunto de derechos que iban desde repúblicas, comarcas, etcétera, autonómicas, o sea, procesos que venían de abajo arriba. Y fue ahí donde nos metimos en toda la cuestión de las autonomías y en Nicaragua, en donde sí pues dimos desde 1984 la Dirección Nacional del Frente Sandinista pues nos pidió trabajar en eso y trabajamos ahí con Luis Carrión y Tomás Borge en la conformación de un grupo que elaboró un estatuto de autonomía. Yo todavía tengo ahí en mi oficina, ¿no?, los borradores de ese estatuto de autonomía. Finalmente se reconoce la autonomía de Nicaragua constitucionalmente en 1987. Y sí tuvimos un papel importante que jugamos ahí en términos de la asesoría pues de toda esta experiencia mexicana en Nicaragua. Y acompañabas la lucha de los pueblos indígenas, lo sigues haciendo de manera definitiva. ¿Cómo fue ese involucramiento? Bueno, para nosotros la cuestión indígena fue una cuestión desde el inicio mismo de la carrera de antropología. Nuestro principal sujeto de estudio, interlocutor, práctica de campo, etcétera, que duraban 3 meses en esa época para poder recibirte, pues eran territorios indígenas. Entonces, desde un inicio, para mí la cuestión indígena fue algo más que un añadido de una carrera profesional. Para mí se constituyó en parte de un tipo de antropología que nosotros denominamos etnomarxismo, porque pensábamos que el marxismo se había cerrado en una matriz de clase que no tenía todos los matices de la realidad, de las realidades sociales como las nuestras, que son pluriculturales, pluriétnicas, plurilingüísticas. Y entonces desde la Escuela de Antropología pues empezamos a irnos en contra del Instituto Nacional Indigenista, al que llamábamos nosotros el Ministerio de las Colonias Internas, y a leer pues a Stavenhagen, a Pablo González Casanova sobre sus conceptos de la colonialidad interna, colonialismo interno, etcétera. Y fue de ahí que sale esta corriente del etnomarxismo en donde lo que hacemos es colorear esa matriz de clase y darle todos sus matices de género, de edad, y sobre todo de etnicidad. Y cuando surge el movimiento zapatista, tú lo acompañas. Desde el inicio de la insurrección, yo incluso recuerdo haber escrito, no sé si llegó una carta para ponerme a disposición de ese proceso, porque me pareció extraordinario, ¿no?,
cómo siguió incluso los mismos caminos de las grandes rebeliones indígenas del siglo XIX, la manera como irrumpen, todo el proceso de diálogo que me tocó acompañar, primero como asesor, también como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación, y hasta la fecha, pues siempre he estado relacionado y ligado al zapatismo. Esa es mi identidad, no soy parte orgánica del EZLN, pero sí conformo parte de su entorno y de su apoyo, ¿no? Y hasta la fecha es un grupo de una congruencia ética y de una práctica política insuperable en América Latina. Incursionaste en la política partidaria, fuiste parte del Partido de la Revolución Democrática, de su dirección nacional, fundador, 2 ocasiones diputado federal, Así es. En una ocasión alcalde, y dejaste la política institucional. Conocí el monstruo por dentro y me di cuenta de que esa política no nos llevaba más que a un tipo de formación, ¿no? Pretendíamos, de hecho, cambiar el mundo a través de la participación en la política institucional, pero desgraciadamente lo que cambiaba no era el mundo, sino lo que cambiaba era la mentalidad de quienes, convencidos de las bondades pues de los salarios en las cámaras y de todos los prebendas que se tienen en esos casos, pues evidentemente caen bajo las garras de ese sistema. Y entonces se convierte, pues no en un cambio para nada de la sociedad, sino más bien en un cambio de estatus y en una lucha de puestos y corrientes que llevan a lo que hoy es esta política institucional, que es una política de clientelismo y de clientelaje, ¿no? Corporativa, y que pues ha hecho que muchas incluso de compañeros que estuvieron en luchas memorables, pues hayan caído en ese tipo de reformismo recalcitrante que no lleva más que a la agudización de los problemas y a la simulación de transformaciones que no son tales. Has acompañado desde hace muchos años a la revolución bolivariana en Venezuela. También. ¿Cómo Sí. es que te involucraste en ese proceso? Bueno, he estado muchas veces también en Venezuela, me ha tocado ver de cerca, por ejemplo, en los barrios, cómo se trabaja con los programas de salud de los compañeros cubanos, los médicos cubanos, la Operación Milagro. Me fui en un charter a Cuba y vi a un viene argentino que hay, recobrar la vista, o sea, y bueno, integramos, pues un organismo, una red de solidaridad en defensa de la humanidad con el comandante Chávez allá en Venezuela. Y a partir de eso, ¿no? La fundación tuvo lugar aquí en el 2003. En el Poliforum en el Siqueiros. Poliforum Siqueiros. Con iniciativa de don Pablo González Casanova. Y a partir de ahí, pues hay una estrecha relación con el comandante Chávez, y bueno, sentimos muchísimo su muerte. Pensamos que es también un proceso que está luchando por construir un cierto tipo de poder popular que Chávez vislumbró en este magnífico texto que se llama Golpe de Timón. Y bueno, seguimos apoyando también ese proceso. ¿Cómo ves las luchas emancipatorias del futuro a tus 80 años? Mira, ¿Qué rumbos ves? ¿Tú has apoyado lo que fue el socialismo en la Unión Soviética? Ya hablamos de Cuba y hablamos de Venezuela, Centroamérica, el zapatismo. ¿Cómo ves ahora ese proceso? Yo quiero darle un cierto optimismo, pero evidentemente que estamos en una situación muchísimo más difícil que cuando nosotros nos iniciábamos en estas luchas, porque los procesos contradictorios que el capitalismo mismo ha causado en el planeta, en las sociedades, son tan descomunalmente destructivos de personas y naturaleza, que estamos, sin exagerar y sin entrar en el tono apocalíptico,
en un inicio de un colapso civilizatorio si no hacemos algo, si no ocurre algo, si no trabajamos para que esto no siga como siga. Lo vemos en todo lo que está ocurriendo, que se disfraza de cambio climático, que se dice esto, que se dice aquello, pero ciertamente que los zapatistas vislumbraron eso cuando dijeron que vislumbraban una tormenta. La tormenta está ahí y tenemos que como los no como los peces estos que remontan el río, ¿verdad? Ir a contracorriente de todo lo existente para seguir defendiendo lo que defendimos desde el inicio, ¿no? Una sociedad sin clases y sin explotación. Una sociedad socialista. Una sociedad socialista, lo que sea que signifique eso. Y el marxismo como una herramienta para Sí, transformarla. yo creo que es posible construir una comuna universal donde los hombres y mujeres y aves y quimeras vivan, ¿no? Hasta que realmente esto sea algo vivible. Camarada Gilberto. Camarada Luigi Longo. Muchísimas gracias por darnos el honor de estar aquí contigo. No, el honor es mío, Luis. Amigos y amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.